Ya. Bien, vamos a continuar. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, listen. Sí, listen. Ya. Ya. Conexiones aferentes. Entonces, estábamos hablando de las conexiones a nivel del paleocerebelo, ¿verdad? A nivel de lo que es prácticamente el lóbulo anterior. Tenemos lo que es una de las conexiones aferentes, se encuentra a nivel del haz espinocerebeloso dorsal directo, conocido también como el haz de Flesch. Este haz, ¿sí? Si bien nos va a transmitir impulsos propioceptivos de manera inconsciente hacia la parte de lo que es tronco superior y también los miembros inferiores. ¿Sí? Entonces, llega, ¿sí?, a la corteza paleocerebelosa del mismo lado, o sea, del lado homolateral. ¿Sí? Y esto va a venir desde lo que es, en esta imagen podemos observar, va a venir desde las astas anteriores, ¿sí? En este caso, del asta anterior del lado izquierdo, se va a dirigir hacia el lado izquierdo del cerebelo. Va a ir a través, va a ascender a través de lo que es médula oblongada, ¿sí?, y va a ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia la corteza paleocerebelosa. Una vez que hace conexión a nivel de la corteza cerebelosa, se va a comunicar con los núcleos centrales del emboliforme y también con el núcleo mm, ahí se me ha ido, y el globoso, ¿sí? Con los dos se conecta, pero ya a través de llevando información de manera ascendente, ¿sí? Entonces, el fleshing va a ingresar a través del pedúnculo cerebeloso inferior y se dirige hacia lo que es la corteza paleocerebelosa, ¿sí?, a nivel del lóbulo anterior. Otra de las aferencias que podemos encontrar, ¿sí?, es el haz espinocerebeloso ventral cruzado, o también llamado el haz de Gowers, ¿sí? Este haz, ¿ya?, nos va a mandar información propioceptiva de manera inconsciente. Viene a través, bueno, la información va a venir desde la médula espinal, ¿sí?, que reciben información de los ganglios raquídeos y van a ingresar hacia la parte de las astas, ¿sí?, del lado derecho. Se va a dirigir hacia el lado izquierdo, ¿sí?, hacia el lado contrario, y va a ascender hasta llegar prácticamente a la altura de los pedúnculos cerebelosos superiores, que es por ahí por donde va a ingresar al cerebelo, ¿sí? Y va a llevar la información hacia la corteza paleocerebelosa, ¿sí? Nuevamente, el primer haz, el haz de Fleschig, nace a nivel de la médula espinal. Este, que va a estar en el lado izquierdo, va a ir de manera homóloga del mismo lado, va a ascender el haz y va a ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia el cerebelo para llegar a la corteza paleocerebelosa, ¿sí?
El haz cruzado, el haz vestíbulo cerebeloso ventral cruzado, o llamado haz de Gowers, este haz, si bien se va a encontrar en médula espinal, del lado derecho va a cruzar hacia el lado izquierdo y de ahí va a ascender y se va a dirigir hasta los pedúnculos cerebelosos superiores, por donde ingresan al cerebelo, ¿sí? Para llegar hasta la corteza paleocerebelosa. ¿Sí? Tenemos otro haz, el haz cúneo cerebeloso. Entonces, de cierta manera, cúneo del núcleo cuneiforme cerebeloso a nivel del cerebelo, ¿sí? Es un haz que va a ir a nivel de lo que son los núcleos cuneiformes y se va a dirigir hacia el cerebelo. Este tipo de conexión se va a dar de manera homolateral, en el mismo lado, del lado izquierdo hacia el lado izquierdo, el otro lado del derecho hacia el lado derecho. Este contingente de haces prácticamente van a llevar impulsos propioceptivos de manera inconsciente a nivel del cuello y también de los miembros superiores. ¿Mm? Bien. Entonces, este haz va a nacer a nivel de lo que es el núcleo cuneiforme accesorio. ¿Sí? El núcleo cuneiforme accesorio, cuando hemos hablado de este núcleo o de prácticamente del núcleo cuneiforme, en principio, habíamos dicho que se encuentra a nivel del bulbo, ¿sí? En la parte posterior, que juntamente con los núcleos de Gol o de Gracil, ¿sí? Que están lado a lado, van a participar a través de sus fibras arciformes para llegar a ser el entrecruzamiento sensitivo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, este haz cuneo-cerebeloso va a nacer a nivel del núcleo cuneiforme accesorio y de acá va a ascender y a través de lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior va a ingresar hacia la corteza paleocerebelosa, donde llega. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, de esta parte? ¿No hay preguntas? Bien, continuamos. Entonces, una vez que hemos hablado de las conexiones aferentes, aquellas conexiones que van a venir desde médula espinal en este caso, hacia lo que es el cerebelo, prácticamente a nivel del lóbulo anterior, ¿sí? O paleocerebelo. Ahora vamos a hablar de sus conexiones eferentes. ¿Sí? Vamos a tener las fibras interpósito rúbricas. Las interpósito nos habla de los núcleos del globoso y del emboliforme, ¿sí? Y que de acá van a dirigirse prácticamente hacia el núcleo rojo. Entonces, esta fibra que está a nivel que nace a nivel de los núcleos interpósitos, a nivel del cerebelo, ¿sí? Van a tener un recorrido, se van a dirigir a través de lo que es el pedúnculo cerebeloso superior
¿sí? Van a cruzar hacia el lado contralateral, ¿sí? A nivel de lo que es el mesencéfalo, ¿sí? Una vez que cruzan al lado contralateral, van a terminar a nivel de lo que es la porción paleorrúbrica. Eso quiere decir que van a ir a nivel del núcleo rojo. Una vez que llegan acá, de cierta manera, de acá nace un haz. Si se acuerdan, habíamos hablado del rubro espinal. Entonces, de esta manera, llegaría a estar conectado el núcleo rojo, ¿sí? Que va a dirigirse hacia la médula espinal. Eso quiere decir que la información que nace a nivel de los núcleos interpósitos en el cerebelo va a llevar la información al núcleo rojo y del núcleo rojo va a bajar hasta médula espinal, haciendo una conexión entre el cerebelo y la médula espinal. Tenemos otras fibras, las fibras interpósito talámicas o cerebelo-talámicas, ¿ya? Salen del núcleo interpósito, ¿sí? Van a salir las fibras a través de lo que es el pedúnculo cerebeloso superior y se van a dirigir prácticamente al tálamo, ¿sí? Del lado contrario. ¿Sí? Nacen a nivel de los núcleos interpósitos del lado izquierdo, del cerebelo izquierdo, y estos al ingresar por el pedúnculo cerebeloso superior van a ascender y a la altura del mesencéfalo van a cruzar al lado opuesto, al lado contrario, ¿sí? Para dirigirse hacia el tálamo, ¿sí? Donde ahí van a hacer conexión. A nivel de lo que es el paleocerebelo, ¿sí? Esta zona prácticamente nos colabora con el control del tono muscular a nivel postural, ¿sí? También nos va a colaborar con los movimientos del tronco y también los movimientos de miembros inferiores, ¿no? Bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado a nivel del cerebelo, ¿sí? De la parte del lóbulo anterior o paleocerebelo y también las conexiones que pueden existir a nivel del arquicerebelo o del lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las conexiones que existen a nivel del neocerebelo. Estas conexiones prácticamente van a llegar a tener una conexión con la corteza cerebral a través del lóbulo posterior y sus núcleos dentados, ¿sí? Llega a tener una relación a nivel de la corteza cerebral motora, ¿sí? Va a llegar a tener relación con la corteza a nivel de las áreas motoras, ¿sí? Formando un circuito que se conoce como el circuito córtico cerebelo cortical. Corteza hacia el cerebelo y del cerebelo nuevamente hacia corteza, ¿sí? Entonces es un circuito que de cierta manera se va a llegar a formar. Ya. Hablemos de sus conexiones. Entonces, acá va a presentar conexiones a nivel de lo que es, ya, a ver, conexiones aferentes, ¿sí? Estas conexiones aferentes se van a dar a nivel de la corteza neocerebelosa,
van a existir fibras que van a ir de manera cruzada. Entonces, una de las primeras conexiones aferentes podemos hablar de la pontocerebelosa o aquellas fibras musgosas que habíamos dicho que estas musgosas de cierta manera van a ir desde la sustancia blanca y se van a dirigir hacia lo que es la corteza cerebral, ¿sí? Pasando por la tercera, segunda, llegando a la primera capa de la corteza cerebelosa. Entonces, ¿cuál es el recorrido que prácticamente tiene? Ya. Decimos que estas fibras, las pontocerebelosas, llegan a ser unas fibras cruzadas. Llegan a corteza neocerebelosa formando, que está formando prácticamente los pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de puente, a nivel anterior, el puente llega a tener fibras transversales que lateralmente van a llegar a dar la formación de los pedúnculos cerebelosos medios y que se conectan a nivel del cerebelo? También hemos mencionado que en la parte anterior del puente, ¿sí? Prácticamente se localizan los núcleos pontinos, los núcleos propios del puente. Entonces, de acá, del núcleo pontino, ¿sí? Del lado izquierdo, van a ir las fibras cruzando hacia el lado derecho a través de lo que son los pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? Y se van a dirigir hasta la corteza neocerebelosa. Entonces, de cierta manera, este contingente de fibras llegan a representar a los axones de los núcleos pontinos a nivel del puente. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre antes? ¿Sí? Estos axones tienen su cuerpo neuronal, que es el núcleo pontino, pero estos núcleos pontinos también van a recibir información desde la parte de corteza cerebral, ¿sí? A través de las fibras córtico-pontinas. Entonces, las, las fibras porti- mm, córtico-pontinas, ¿sí? Bajan de corteza hacia los núcleos pontinos. De acá van a nacer las fibras pontocerebelosas que se dirigen de los núcleos pontinos hacia el cerebelo. ¿A qué parte? A corteza neocerebelosa. Bien. Tenemos las fibras olivocerebelosas o también llamadas fibras trepadoras. De la misma manera, son fibras que bueno, nacen a nivel de la sustancia blanca, ¿sí? Y de acá se van a dirigir hacia lo que es la corteza cerebelosa. Prácticamente se van a originar a nivel del núcleo olivar bulbar, ¿sí? Tenemos las fibras a nivel de la oliva, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenemos el núcleo olivar en médula oblongada, la formación Uno. de las olivas bulbares. Ahí en la parte interna se encuentran el núcleo olivar, ¿sí? Que es muy distinto a las olivas cerebelosas, el núcleo olivar cerebeloso. Entonces, a nivel del núcleo de la oliva bulbar, ¿sí? Va, van a ser estas fibras y se van a dirigir hacia el lado contralateral, ¿sí? Para llegar a la corteza neocerebelosa, pero llegan a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores.
Nuevamente, las fibras olivocerebelosas nacen a nivel de las olivas vulvares. Estas se dirigen a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores del lado opuesto y por ahí van a ingresar al cerebelo. ¿A qué parte? A la corteza neocerebelosa. Bien. Ahora tenemos las fibras eferentes. Eso quiere decir que a nivel de lo que es la corteza cerebelosa, ¿sí? De acá se van a proyectar, de esta parte se van a proyectar, ¿a dónde? Hacia el núcleo dentado, o también llamado el núcleo, ¿dónde estamos? Bien, ya decíamos que nacen, estas fibras eferentes van a nacer de la corteza cerebelosa y se van a dirigir hacia el núcleo dentado, ¿sí? Que es en la parte central. Acá vamos a poder encontrar a las fibras olivorúbricas o también llamadas fibras dentorúbricas, ¿sí? Entonces, prácticamente estas fibras que van a nacer a nivel de la oliva cerebelosa van a ir a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Llegan a ser una sinapsis a través de las neuronas parvo, eh, celares a nivel del núcleo rojo del lado opuesto. Entonces, si nacen a nivel de lo que es a nivel del cerebelo derecho, estas se van a dirigir hacia el lado izquierdo, donde van a hacer conexión con el núcleo rojo, ¿sí? Vamos a tener también las fibras olivotalámicas. Estas fibras olivotalámicas van del núcleo dentado del cerebelo, se dirigen del núcleo dentado del cerebelo y van a ascender prácticamente por los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Llegando al núcleo ventrolateral del tálamo, pero del lado opuesto, ¿sí? A nivel del tálamo, podemos encontrar distintos núcleos, ¿sí? En este caso, vamos a hacer conexión con el núcleo ventrolateral del tálamo, ¿sí? Nuevamente, las fibras olivotalámicas, que son fibras eferentes, nacen del núcleo dentado del cerebelo. Van a salir por el cerebelo a través de lo que es el pedúnculo cerebeloso superior del lado derecho y se van a dirigir hacia el lado izquierdo para llegar hasta el tálamo y hacer conexión o sinapsis con el núcleo ventrolateral del tálamo. ¿Cuál es la significación funcional a nivel de lo que es el neocerebelo? Van a intervenir también en la parte de la coordinación muscular, tanto considerando una coordinación a nivel de lo que es la postura estática y la postura de manera dinámica. Bien,
¿Preguntas hasta acá? De cierta manera, hemos ido hablando de las conexiones que se van a dar a nivel del cerebelo, pero estas conexiones tienen distintas formas. Por ejemplo, hemos hablado de las conexiones primero a nivel de lo que es el paleocerebelo, ¿sí? O a nivel de lo que es el lóbulo anterior, que se va a comunicar con estructuras externas del cerebelo y también donde manda señales, como también recibe señales. Hemos hablado, de cierta manera, también de lo que son las conexiones, tanto aferentes como eferentes a nivel de lo que es el neocerebelo o del lóbulo posterior. Y hemos hablado de las conexiones aferentes y eferentes que se dan a nivel del arquicerebelo. Eso quiere decir a nivel del lóbulo flóculo nodular. Entonces, de cierta manera, hasta aquí hemos terminado con la parte del tema del cerebelo. ¿Sí? No se olviden que existen distintas maneras de hacer la división a nivel del cerebelo en la configuración externa. Hemos hecho esta que es de manera longitudinal, ¿sí? También hemos hablado de la manera de hacer hemos seccionado el cerebelo, ¿sí? En la cual, pues, digamos, ¿sí? Hemos descrito estas tres zonas, ¿sí? La vermiana, la paravermiana y aquella que conforman los hemisferios cerebelosos. Hemos mencionado la disección de según Larsel, en el cual menciona la relación que presenta el vermis en la parte central con los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Cada uno de estos segmentos que se van a relacionar con los otros segmentos, ¿sí? Que están a nivel del cerebelo. Hace también, sobre todo acá, hace el hincapié entre lo que es la cara anterior con la cara posterior, dejando prácticamente a un costado o digamos aparte lo que es la conformación de la parte del lóbulo flóculo nodular. ¿Sí? ¿Qué más hemos visto? Las características que tiene cada una de las caras, ¿sí? Todas aquellas partes en las cuales están conformando la parte central del vermis, que va desde la parte anterior hasta la parte posterior, ¿sí? Igual de la misma manera, los hemisferios cerebelosos, y que estos hemisferios cerebelosos y también la parte del vermis llegan a tener separaciones a través de cisuras. Hay cisuras que son bastante profundas que llegan a dividir o a seccionar eh, el cerebelo en lóbulos. También encontramos que va a haber la presencia de los lobulillos, ¿sí? Van a haber estas láminas, ¿sí? Y laminillas que se ven sobre todo en un corte donde hemos observado la configuración interna. Entonces, hasta aquí hemos terminado con la parte de del cerebelo. Bien. Lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a hablar de otra estructura que se encuentra por encima del mesencéfalo,
que ya habíamos mencionado cuando se habla del mesencéfalo a través de los pedúnculos cerebrales que ingresan hacia la parte interior, entran por debajo de lo que es las cintillas ópticas y se van a dirigir hasta la parte del diencéfalo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el diencéfalo. A ver. Ya. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, listen, se ve. Dice, Ok. A ver, Kendra. Cuando hablamos del diencéfalo, el diencéfalo llega a ser parte de las 5 vesículas secundarias, ¿verdad? Sí, es una de las divisiones del cerebro anterior o el prosencéfalo. Del prosencéfalo. Sí. Entonces, prácticamente llega del prosencéfalo, nace lo que es el telencéfalo junto con el diencéfalo. Entonces, acá van a existir estructuras nerviosas, tanto somáticas, endocrinas, también vegetativas. ¿Sí? Una de las características es que podemos, bueno, en esta zona, ya prácticamente a nivel de lo que es el diencéfalo, ¿sí? Va a estar contenido la parte del tercer ventrículo. ¿Sí? También podemos decir de que este diencéfalo va a estar entre lo que es el mesencéfalo y el telencéfalo. ¿Sí? Ya, ya. Bien, tenemos una división topográfica, ¿sí? Donde de alguna manera se puede delimitar tener los límites a nivel de lo que es el diencéfalo. Este límite se va a dar a través de 2 planos, un plano anterior y otro plano posterior. El plano anterior prácticamente va a estar dado o va a recorrer desde la porción anterior del quiasma óptico, ¿sí? Y se va a dirigir hacia el agujero de Monro, o también llamado o también llamado agujero interventricular, ¿sí? Mientras que el plano posterior, ¿sí? Se va a dar desde la parte posterior de la glándula pineal, ¿sí? Y de los tubérculos mamilares. Entonces, a través de estos 2 planos podemos delimitar prácticamente lo que es el diencéfalo. De cierta manera, va a llegar a tener límites también a nivel o de manera lateral, ¿sí? Estos límites, de cierta forma, se van a dar a través de lo que es el brazo posterior, ¿sí? Van a estar dados a través de lo que es el brazo posterior de la cápsula interna y las cintillas ópticas, que las podemos observar acá, ¿sí? Llega a ser el límite lateral. Arriba, por la parte superior, y va a estar prácticamente forma
el diencéfalo llega a ser parte de lo que es el piso de los ventrículos laterales, mientras que hacia la parte de abajo se hace visible en lo que es el rombo octopeduncular. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer una división de lo que es el diencéfalo. Vamos a poder ver de que el diencéfalo se va a dividir en estas 5 estructuras: el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el metatálamo y el subtálamo. De cierta manera, el tálamo llega a ser la estructura más grande que presenta el diencéfalo y que las otras estructuras las vamos a ir a mencionar a través de a través del tálamo, que llega a ser nuestro punto de referencia. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hablar del tálamo. De cierta forma, podemos decir de que es una estructura gris, bueno, que lo hemos pintado de blanco, de rojo, eh, y es la más voluminosa del diencéfalo. ¿Sí? Llega a ser se la considera como una